Abigail, gracias por recordarme. Entonces, bueno, sin pretender pues que la Biblia no diga nada sobre la homosexualidad, eh, subrayé que el capítulo 19 del Génesis no es un texto que se puede usar como argumento contra la homosexualidad, porque no es ese el tema. Y de ahí a propósito viene la palabra sodomía. Los sodomitas se les llama así a los gays, ¿no? A los homosexuales. Y viene de ahí, de Sodoma. Bueno, en el capítulo 20 también comenté algo. Este, y fíjense que les quiero comentar. Ah, no lo tengo aquí. Pues lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Por favor, discúlpenme un segundo. Ah, ay, no. Mm. Me estoy atarantando, ¿eh? Por favor, discúlpenme, pero ya agarraré el patín. Algo hice mal y, No hay problema, profe. Lo sí, ¿verdad? esperamos. Y- sí, algo hice. Es que hice un cuadro sinóptico, no un cuadro, sino una comparación de los... qué mal, no sé dónde lo dejé, se me perdió. Mm, Hice un cuadro comparativo pero no me detengo más en ello, de este texto de Génesis 20, de Abraham y Sara en Gerar, de Génesis 12, Abraham y Sara en Egipto, ya recuerdan cuando dijo es mi hermana y todo eso, y después aparece más o menos lo mismo con Isaac y Rebeca, ¿verdad? También en Gerar. Y lo vamos a ver más adelante. Pues bueno, la próxima semana a lo mejor recupero donde dejé ese archivo, porque lo tenía en tres columnas, comparados los tres textos. Pero ya la vez pasada, cuando vimos el capítulo 12, yo decía que es el mismo acontecimiento. Lo que pasa es que seguramente se desarrolló en diferentes tradiciones, ¿verdad? Y uno quedó Abraham y Sara en Egipto, otro quedó Abraham y Sara en Gerar. Pero bueno, el hecho de que es el mismo acontecimiento, pues se ve en este texto del capítulo 20, sería un poco ilógico que Abraham cayera otra vez en la misma trampa, ¿no? Si en el capítulo 12 Dios salvó a Sara y salvó a Abraham, haciendo una manifestación extraordinaria al faraón, ¿lo recuerdan? Pues sería un poco absurdo que Abraham volviera a hacer lo mismo. Eh, Eso también me indica a mí que se trata de la misma tradición, nada más que se duplicó. Técnicamente le llamamos así doblete. Cuando una tradición está dos veces en el mismo texto, le llamamos doblete. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos hay dos multiplicaciones de los panes y les llamamos doblete, porque seguramente nada más hubo una. De hecho, Juan y Lucas hablan nada más de una multiplicación de los panes. Entonces decimos, bueno, es un doblete, o sea, está dos veces, pero es la misma, con algunos detalles diferentes. También puede haber triplete, y este es el caso. Esta tradición está tres veces en Génesis. Una con Abraham y Sara en Egipto, otra con Abraham y Sara en Gerar y otra con Isaac y Rebeca en Gerar. Bueno, pero voy a leer rápidamente el texto y les voy a hacer algunas comparaciones con Génesis 12. Partió de ahí y se fue a la tierra del Negev, que es al sur de Palestina. Dijo a Sara, dijo de Sara, su mujer es mi hermana. Lo mismo que con Egipto. Abimelech, aquí ya no es
Antes no se dice el nombre del faraón, aquí es Abimelech y rey de Gerar, que no es Egipto. Mandó tomar a Sara. Dios se dirigió a Abimelech en el sueño nocturno y dijo, eres hombre muerto a causa de esa mujer que tomaste, está casada. Aquí está claro, pues que no la tocó, ¿verdad? Porque se entiende pues que cuando la tomó, recibió ese mensaje de Dios directamente. Este, Abimelech no se había acercado a ella. El texto insiste en ese detalle. En cambio, en el texto de Génesis 12, decíamos que era claro que que Sara fue la esposa, una de las esposas del faraón, porque le dio muchos bienes el faraón a Abraham, etcétera. Y entonces aquí se defiende a Abimelech con Dios. No me dijo él es mi hermana y no dijo ella también es mi hermano. Yo he hablado con corazón íntegro. Este, Moisés le dijo en el sueño. Esta también es un poco raro, ¿no? Que Dios hable en sueño directamente al faraón. Yo sé que eres justo, etcétera. Y regresa la mujer al hombre, pues es un profeta. Es la primera vez que se utiliza la palabra profeta en la Biblia, aquí, ¿verdad? En Génesis 27, diciendo de Abraham. Y estamos acostumbrados que el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, en todo caso, escritores. Como no escritores, Elías y Eliseo. Bueno, también Moisés es el gran profeta, Moisés. Pero aquí se dice de Abraham. Él orará por ti y vivirás, pero si no la regresas morirás, ¿verdad? Entonces Abimelech se levantó por la mañana y llamó a sus siervos. También está muy raro, ¿por qué llamó a los siervos y no a Abraham y ya, vete con tu esposa, ¿no? Eh, ya va con Abraham y le reclama que le haya dicho que es su esposa y, ¿qué has visto para que me hayas hecho esto, este mal? Y entonces ya Abraham le explica, pero además dice, es mi hermana. Bueno, esta excusa de Abraham, salvo su mejor opinión, es una payasada de Abraham, porque pues ya le habían dado a su esposa, ya no tenía por qué decir, además si es mi hermana, o sea, además no te engañé, no, si engañaste, porque la intención de Abraham era mentir, ¿verdad? Era que el faraón, el rey Abimelech, no pensara que era su esposa, sino que era su hermana, y entonces no lo matara para quedarse con ella. Su intención era mentir. Entonces aquí esta justificación de, ay, es que además si es mi hermana, bueno, es mi media hermana, ya está fuera de lugar, es fuera de tiempo, es una excusa boba, pero además es mentiroso. O sea, esta revelación que hace no lo disculpa de mentiroso. Bueno, eh, y entonces ya le dice, bueno, yo le pedí ese favor, etcétera. Y Abimelech le da muchos regalos a... Abimelech va a aparecer un poquito más adelante, por esto es importante, ¿verdad? Mi tierra está ante tus ojos, quédate donde te parezca, o sea, muy generoso. En cambio, el faraón le dice, vete, ¿no? En Génesis 12. A Sara le da mil piezas de plata, etcétera. Abraham oró a Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y sus siervas volvieron a tener hijos. Entonces aquí ya no me cuadro, volvieron a tener hijos. O sea que, discúlpame, si en la noche le dijo, el día que tomó Abimelech a Sara, ese día en la noche Dios le dijo, no, no la toques, pues entonces, ¿cuál enfermedad de no tener hijos? O sea, si las mujeres del reino de Abimelech no volvieron a tener hijos, se entiende que pasaron varias semanas o meses, ¿no? Que quedaron estériles de golpe. Eh, ven, no queda, la narración tiene muchos tropiezos. Este, ya está. Yo aquí hago un juicio, es una relación mal lograda, ¿no? En fin, no me detengo en ello. Este, Pero aquí está, el matrimonio con la media hermana pues quedó prohibido, pero eso es con la ley de Moisés, eso ya es más después. Bueno, no me detengo más en ello, ya hice un juicio sobre el texto.
Luego viene el nacimiento de Isaac. En esto nos habíamos quedado la vez pasada, en el capítulo 21, ¿verdad? Este capítulo 21 pongo en cursiva lo que algunos autores consideran que es de la corriente sacerdotal y en normal pongo la, lo que se considera que es yavista, ¿verdad? Bueno, este relato del nacimiento de Isaac es un relato compuesto, está entre yavista y sacerdotal porque tiene dos tradiciones, ¿verdad? Eh, Esto del capítulo 21, 1:21, los versículos 1:21, son un doblete de lo que ya se había dicho en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Génesis hablamos del nacimiento de Ismael. ¿Verdad? Y aquí se retoma mucho de aquel capítulo. Bueno, dice aquí que Abraham tenía 100 años, en el versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac, su hijo, ¿verdad? Eh, Cuando nació Ismael, tenía 86 años, Abraham, ¿verdad? En el 16:16, en el capítulo 16, versículo 16, cuando se habla de Ismael, se dice que Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Por tanto, cuando nació Isaac, Ismael tenía 14 años. ¿Sí? Abraham tenía 100 cuando nació Isaac y 86 cuando nació Ismael. Entonces, cuando nació Isaac, Ismael tenía 14 años, ¿verdad? Sara dijo, me ha hecho reír. Quien lo escuche reirá conmigo. Eh, eh, Tzchok tzchok es reír, ¿verdad? Y quien lo escuche, yitzhak, yitzhak, reirá. Es el imperfecto del verbo reír, o sea, futuro del verbo reír. Él reirá. Quien lo escuche, reirá, reirá. Eso quiere decir Isaac, yitzhak. Yitzhak quiere decir reirá. Entonces, eh, es muy similar a cuando se aparece Dios con Abraham y Sara y le dice, Sara vendré aquí de aquí a un año y Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió y dice, no, si te reíste. No, no, sí te reíste. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo importante es que se quiere relacionar el nombre de Isaac con el acontecimiento milagroso, porque eh, Abraham tenía 100 años y Sara pues por ahí andaba. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara alimentaría hijos? Pues he dado a luz un hijo en su ancianidad. En su ancianidad. Y el griego dice en mi vejez. Bueno, pues en mi vejez o en la suya, ¿verdad? En el hebreo dice en su ancianidad. En su ancianidad. Pero en griego dice en mi vejez. Bueno, es un detallito. El niño creció y fue destetado. El destete, o sea, cuando deja de mamar del seno materno, es a los 3 años, ¿no? Hay varios textos que lo dicen así. Ana, por ejemplo, se quedó con Samuel, su hijo, también era estéril y estaba llorando, ¿se acuerdan de aquello? Y tuvo un hijo y se quedó con él 3 años. Y cuando lo destetó, lo ofreció, lo llevó al templo a los 3 años. Es una manera natural, digamos, de contracepción, porque mientras la mujer está produciendo leche, pues no produce, no es fértil, digamos. Y entonces es una manera natural. El destete, aquí no se dice, pero es más o menos a los 3 años. Esto quiere decir que Ismael tenía 17 años, ¿verdad? Cuando el niño fue destetado. ¿Verdad? Y entonces Sara vio riendo al hijo, otra vez riendo, ¿eh? Insiste mucho en ese verbo.
al hijo que Agar la egipcia había dado para, a luz para Abraham. Y dice el verbo, el mismo el mismo verbo, ¿verdad? Metzahek, aquí en participio, metzahek, ¿verdad? En el griego aquí dice paixonta, país es niño, la eh, paidología. Este, país es niño. Esto es como, are you kidding me? Kid es niño. Are you kidding me? Me estás bromeando. Hemos traducido al español, me estás chamaqueando, tratando como un chamaco. Pero en griego quiere decir paixonta, jugar, ¿no? Jugando. Mientras el hebreo pues dice, riendo con él, pues entiende que también jugando, ¿verdad? Y entonces Sara dice a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no heredará con mi hijo, con Isaac. Tómala. Eso también ya había pasado, más antes, ¿verdad? Pero aquí se añade en este relato que el asunto cayó mal a los ojos de Abraham. ¿Mm? Le cayó mal el asunto, pero bueno, ¿quién manda en la familia? Entonces Dios le dijo a Abraham, no esté mal a tus ojos lo del muchacho y lo de su esclava, haz lo que te diga Sara, pues una descendencia llevará tu nombre Isaac, eh, por Isaac. Pero también tu hijo, eh, el hijo del esclavo haré una gran nación, los ismaelitas, que son los árabes. Eh, bueno, y entonces Abraham le dio comida ay, sí, eso es una narración muy triste, ¿no? Le dio comida a Agar, se la puso en el hombro, le dio al muchacho y la despidió. Vete, ahí está tú, tómala. No, pues es una realidad terrible, ¿no? Después de que Agar pensaba, pues mi hijo Ismael va a heredar, pero Dios tenía otros planes. Se acabó el agua de Dobre y dejó al niño bajo un arbusto y se sentó frente a él como a un tiro del arco, pues se dijo, no veré morir al niño. O sea, como si Ismael fuera un niño, ¿verdad? Pero no, más bien es al revés. Ismael es el que podía cargarse al hombro a su mamá, Agar, y llevársela. Y aquí lo pinta como un niño incluso inválido, ¿verdad? Que no podía valerse a eso me refiero, con inválido, que no podía valerse por sí mismo. Entonces le lo puso lejos y para no verlo morir. Y ella lloró, pero entonces Dios se acercó y le dice, levántate, te duerma el muchacho, sosténlo, y vio un pozo de agua, bebió, Dios estuvo con el muchacho, se estableció en el desierto y se convirtió en arquero, en el desierto de Parán, sur de Palestina. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto, pues su papá no podía porque Abraham, Sarita, la princesa, Sara quiere decir princesa. Entonces la princesita se puso celosa y no permitió que Abraham, eh, pues, le buscara esposo, o sea, al hijo, que siguiera cuidando de él. Aquí no se, parece que todo, todo va normal hasta cierto punto, pero sí la imagen que surge aquí de Abraham y es un poco diferente, y de Sara también, ¿verdad? Que en el relato del capítulo 16. Bueno, eh, dice en el versículo 15 que, no, no, en el versículo 15 dice que el niño es lo que en el versículo 16, pero no, pues nada, el niño tenía 17 años y se pudo haber haberse echado a su mamá al hombro y llevarla, la hubiera podido llevar él. Luego volvemos a retomar a Abimelech. Recuerden que se había ido a Gerar con Sara y dijo, es mi hermana y todo eso. Y entonces a Abimelech le dijeron a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, ¿verdad? Júrame ahora por Dios que no obrarás falsamente. Y entonces aquí la palabra clave es jurar, ¿verdad? El verbo es shabá, jurar.
júrame por Dios que no obrarás falsamente contra mí, etcétera. Este texto es etiológico, pero etiológico quiere decir que da razón de, que explica. Como habíamos dicho de los textos, de los 11 primeros capítulos del Génesis. En este caso, este, se trata de explicar el nombre. Beer quiere decir pozo y Sheba quiere decir siete. Beer-sheba es los siete pozos, pero también Shabá quiere decir jurar. Entonces, Beer-sheba es el pozo del juramento. Por eso aquí se insiste en la palabra juramento, ¿verdad? Le dice Abimelech, júrame que, ¿verdad? Y entonces Abraham se queja con Abimelech a causa del pozo de agua y se queja con él y Abimelech dice, no sé quién ha hecho esto. Abraham tomó ovejas, vacas y las entregó a Abimelech y ambos hicieron una alianza, ¿verdad? Abraham separó 7 corderas del rebaño, 7. Sheba, 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 7. De ahí viene Sheba, ¿verdad? Eh, 7 pozos, 7 corderas. Y le dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que separaste? Tomarás las 7 corderas de mi mano para que sean para mí como testimonio de que yo cavé este pozo, me pertenece. Por eso se llamó ese lugar Beer-saba, Beer-saba. Pues ahí juraron ambos. Aquí la interpretación es el Beer-saba quiere decir pozo del juramento, ¿verdad? Pero el hecho de que le diera 7 ovejas, 7 corderas, se refiere a, eh, a Sheba 7, Sheba 7, Sheba, el pozo de los 7, ¿verdad? Entonces aquí, como ven, hay dos tradiciones enmarañadas, se trata de explicar el nombre, el significado de Beersheba, que ahora les digo dónde está. Beersheba, les, les comparto el mapa. Aquí está, lo hago un poco chico, como ven, aquí está Egipto, por acá fue donde Abraham y Sara, aquí está la península del Sinaí, que nos va a ser tan familiar por la cuestión del libro del Éxodo. Aquí está Madián o Midian, pero era una tribu que bien podía estar aquí, como es seminómada, o acá, del lado del Sinaí, por acá, Sinaí, en la parte sur de la península, ¿verdad? Eh, Aquí está Hebrón o Hebrón, aquí es el Mar Muerto. Aquí está Gaza, es tristemente célebre. Jopa es en la actualidad Jaffa, Jaffa. Eh, Acá está el lago de Galilea, este chiquito, ¿verdad? Siquem, Betel, Jericó, al noroeste, ese puntito blanco, es Jericó. Bueno, voy a acercar un poquito. Y aquí tienen otros, aquí es donde, a ver si me acerco más, aquí van a aparecer Sodoma y Gomorra, ¿lo recuerdan? Que les decía yo, al sur del Mar Muerto, esta parte, después de esta península se llama la lengua, en hebreo Lishon, península del Lishon, porque si buscan península de la lengua, pues no va a aparecer, pues, se llama en hebreo Lishon, pero ya todo esto ya no es mar, ya no es océano, ya no es mar, eh, está seco y no se han encontrado Sodoma y Gomorra. Aquí las ponen pues por ponerlas en algún lugar, ¿verdad? Pero esto es donde vivió Lot. Bueno, este, aquí está Hebrón o Hebrón, ¿ven? Eh, que es Kiriat Arba. Es y acá está Beersheba, ¿sí? Beersheba. Lo voy a poner un poco más pequeño
Aquí está Hebrón, y aquí está ese nombrezote, Beersheba, que quiere decir siete pozos, o pozo del juramento, tiene las dos etimologías, y aquí se mezclaron dos narraciones con las dos etimologías y se hicieron un poquito bolas, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es explicar el nombre Beersheba. Beersheba es aquí al sur de Palestina. Digamos que es la frontera de la península del Sinaí, ¿verdad? Un poquito más al centro, al norte, está Hebrón y un poquito más al norte, donde estoy poniendo la manita, ahí es Jerusalén. Jerusalén es aquí. Bueno, pero seguramente lo veremos más adelante. Ah, pues se puede ver, ¿verdad? De una vez. Aquí está Jericó. Ahora ya no aparece Jericó. Por aquí. Aquí está Betel y luego por aquí está Jerusalén. Pero como Jerusalén no aparece en la ciudad, bueno, aparece como Salem. Ah, y aparece también, miren, entre paréntesis, Jerusalén, porque Melquisedec era rey de Salem, ¿lo recuerdan? Salem es el Shalom. Salem es Shalom, es Jerusalén. Jerusalén. Y es lo mismo que Suleimán o Salam Aleikum. Suleimán, Salomón tiene la misma raíz que, bueno, Jerusalén. Ahora sí, me voy a donde estábamos. Aquí está. Entonces hicieron una alianza en Bersaba. Abimelech se levantó con Ficol, jefe de su ejército, etcétera. Plantó un tamarisco en Beersheba o Bersaba. Yo traduzco Bersaba o Saba, ¿no? Tal como está en hebreo, y en griego traducen pozo del juramento, ¿no? Bueno. Abraham peregrinó en la tierra de los filisteos muchos días. Pues, ¿cuáles filisteos? Los filisteos no habían ni siquiera llegado, ¿eh? Los filisteos llegaron sobre el 1200 antes de Cristo a esa zona, Palestina. Los filisteos, pueblos del mar, griegos. Y aquí estamos allá por el 1800 antes de Cristo. Esto es un anacronismo, la misión de los filisteos. Por cierto, filisteos da nombre a la zona. Filistea. Y la F, como saben los que han estudiado hebreo, pues la F, si está al principio de palabra, suena fuerte, suena P, y entonces Palestina. Y Palestina viene de los filisteos. Eh, Aquí, por ejemplo, dice Pilistim, Pelistim, y hay que decir la P fuerte, ¿no? Ahí no se pronuncia F. Pero bueno, así lo ponen, el nombre de Filistea, pero no hay que confundirse, es Palestina. Palestina viene de los filisteos, que son los que dieron nombre a la región. Qué curioso, los israelitas no dieron nombre a la región. Sigue siendo Palestina, ¿no? Para por Israel si quieren. Ah, y aquí les menciono cómo hay dos relatos, una alianza basada en un juramento, ¿verdad? Y luego otro que es una alianza basada en un sacrificio de siete animalitos. Bueno, no me detengo más en el asunto. Y vamos a un texto tan importante como eh, que es el sacrificio de Isaac, de Génesis 22. Ocupa todo el capítulo 22. No, una primera parte del capítulo 22, este, es un relato eloísta, muy antiguo, mientras los versículos 15 y 18 son adición. Eh, es un texto sumamente bien logrado, eh, artístico, pero también espiritualmente muy denso. Se han escrito libros sobre este capítulo, el sacrificio de Isaac, porque fíjense cómo en el relato
Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ahora, tenemos que pensar que Sara era estéril, que Abraham tenía 100 años. Bueno, 103 años por lo menos, ¿no? Porque lo último que se dijo es que el niño nació, Isaac, cuando Abraham tenía 100 años y que fue destetado. Suponemos que a los 3 años Abraham tenía 103 años. Cuando este niño, quién sabe qué edad tenía, porque no se dice, pero por lo menos ya podía hablar y pensar, porque le dice papá, y el animal para el sacrificio, no sé, ¿qué edad tendría? Podría tener 6, 10, 12 años, ¿no? Este, y entonces Abraham tendría 120 años, ¿eh? Bueno, 115 años, ¿no? 112, pues si nació cuando Abraham tenía 100. Y entonces le pide Sara que despida a la esclava y al hijo Ismael, ya un poco mayorcito. Entonces Abraham se queda con un hijo, pero Dios le había dicho, haré tu descendencia numerosa como las estrellas y como la arena. Finalmente él había pensado que uno de sus siervos, luego el hijo de la esclava y luego pues el hijo de Sara, digamos el hijo de la esposa o de la primera esposa, pero luego le dice Dios, sacrifícamelo. O sea, pobre Abraham, ¿no? Si uno lo ve así, digamos, ingenuamente, pobre Abraham. Por eso es la gran prueba de la fe. Ese Dios que finalmente le dio un hijo como un milagro en su ya súper recontra ancianidad, ahora le dice, sacrifícame. Y noten cómo Abraham, no se nos dice nada de los sentimientos de Abraham. El, el, el dolor, el rechazo, la lucha interior de Abraham de tener que matar a su hijo único, de eso no se dice nada en el relato, ¿eh? Es en cuanto a el corazón y al interior de Abraham, el relato es hermético, no dice nada. Y entonces Abraham va a sacrificar a su hijo en el colmo de la obediencia. Y no se nos dice si Abraham, no, Dios está choreando y a la mera hora me va a detener. O si alguien le dijo, no, mire, es una prueba, tú hazte como si. O el pobre Abraham no tenía ya nada que pensar, ¿no? Dios me lo dio al final, Dios me lo pide al final. Y esto es por lo que Abraham es el padre de la fe. Entonces, miren el relato. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham, le dijo, Abraham respondió, aquí estoy. Toma tu hijo, tu unigénito, el único hijo, el que amas, el que amas, el que tú amas. Es la única vez que se usa aquí en este capítulo y en el versículo 22 que se usa la expresión el que amas. Por eso cuando Jesús está bautizando, cuando es bautizado y viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, esa voz del Padre está diciendo, este es mi hijo Isaac. Uno no puede leer ese texto, este es mi hijo amado, sin pensar en este texto, Génesis 22:2. Toma a tu hijo el amado. Es decir, Jesús es el nuevo Isaac, porque si lo comparan con este relato, Jesús va a cargar la leña en la que va a ser crucificado, ¿verdad? Por su padre. Entonces Jesús es el nuevo Isaac. Eh, y sí, los padres de la iglesia dicen, no, lo identifican inmediatamente, pero bueno, aquí está tu hijo unigénito, Isaac, al que amas. Ve a la tierra de Moría, a la tierra de Moria, Moria, Morilla, 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 se lo voy a poner, les puse la nota, la tierra de Morilla. Bueno, eh, viene del verbo raá, que quiere decir ver, que, ¿qué quiere decir ver? La tierra de Moria.
Claro que con la M, bueno, ahorita comentaremos eso. La tierra de Moria le ofrecerás en holocausto sobre los montes. ¿Mm? En el griego dice, vea la tierra alta, de Ra, alta, vea la tierra alta, y ahí me lo ofrecerás en sacrificio. Abraham se levantó por la mañana, no se dice qué pensó, qué sintió. Aparejó su asno, tomó a dos de sus siervos con él, a Isaac, su hijo, y partió leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que le indicó Dios. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio de lejos el lugar. Abraham dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo iremos hasta ahí para postrarnos y regresaremos entre ustedes. Abraham tomó la leña para el holocausto y puso encima a su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Iban los dos juntos. Isaac dijo a su padre, Abraham, padre, aquí estoy. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá, Dios proveerá. Dios verá, en hebreo el verbo es ver, pero en futuro, el verbo ra, Dios, o sea, Elohim, Dios verá, que se debería traducir Dios proveerá, ¿verdad? Y se dirigieron al lugar que le indicó Dios. Abraham hizo ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham levantó su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo, le dijo, Abraham, Abraham respondió, aquí estoy. No levantes tu mano contra el muchacho ni hagas nada, pues ahora sé que temes a tu Dios y no le negaste a tu hijo unigénito. Abraham levantó los ojos y vio un carnero detrás trabado por los cuernos, etcétera, ¿no? Y lo sacrificó. Abraham puso aquel nombre, el Señor proveerá. En realidad es el Señor verá, que está aquí. El Señor, ahí está el tetragrama sagrado, Yireh, el Señor verá, ¿verdad? Que está relacionado con Moria, ¿no? Moria es ve, el que ve, sería la traducción de Moria. Pero aquí, bueno, lo dice en futuro, el Señor proveerá. Así el Señor proveerá es el nombre del lugar. Adonai Yireh, el Señor proveerá. Eh, el Señor vio, traduce en griego, en pasado. Kyrios Eiden, el Señor vio. Por eso se dice en el monte donde el Señor se apareció. Ve aquí. Este es un pasivo, se apareció. En cambio, aquí el Señor, en monte donde el Señor provee, Adonai Jireh, se repite, ¿verdad? El mismo nombre, el Señor. Y está relacionado con la palabra Moria. Moria. Eh, la palabra Moria, pues solamente aparece aquí y creo que en algún otro texto. No sabemos dónde era, Monte Moria, pero si vamos otra vez al mapa, miren, el mapa nos muestra aquí a Berseba, donde estaba el juramento y todo eso, y pues podemos pensar que fue, bueno, un poquito más grande, bueno, fue hacia el norte y llegó a aquí. Por aquí pudo haber sido el monte Moria, 3 días, ¿no? Es decir, Jerusalén, Jerusalén. ¿Verdad? Digamos que no sabemos dónde fue este sacrificio. 3 días saliendo de Bersabé, pudo haber sido a la zona de Jerusalén, porque eh, ahí es donde eh, pudo haber sido el, el sacrificio
ahí donde se construyó el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Pero bueno, no estamos seguros, es posible, ¿no? Bueno, es el país, bueno, porque además dice aquí es un país, ¿no? El griego dice el país de los amorreos, eh, que es curioso, ¿no? Eh, a ver, es que sí, la identificación de ambos lugares es posterior. Tal vez el texto sirio, haya conservado el nombre correcto, porque aquí en 12.1 dice al país de Moria, o sea, no es el monte, no es un lugar, es el país. Entonces, difícilmente va a ser el templo, el lugar donde se construyó este, Jerusalén posteriormente y donde se construyó después el templo. Pero claro, ahí la tradición judía ha unido, aquí fue el sacrificio, aquí va a ser el sacrificio de Isaac y aquí fue donde se construyó el templo. Pero el texto siriaco dice le a de Amorría, la tierra de los amorreos, ¿ya? Por eso Moria, Amorría, que se asemeja a Moria. Y tal vez eso sea el nombre correcto. Ahora, ¿cuál es el país de los amorreos? Pues toda Palestina es el país de los amorreos. Bueno, entonces, ya no. Sí, Felipe. Una duda, doctor. Ahorita eh, que hablaba del diálogo, y más bien de la indicación que le da eh, el señor a Abraham de tomar a su hijo unigénito y llevarlo al holocausto. Eh, y anteriormente leíamos cómo Dios mismo le indica a Abraham que establezca una consulta con Sara para efectos de la expulsión de la madre de Ismael y de Ismael. Pero en esta otra parte no hay ningún tipo de intervención de parte de Sara. Es decir, como que pasa a un segundo plano. Sí, sí, el texto, fíjate que ese es una faceta terrible del texto, ¿no? Que revela realmente la situación de la mujer, ¿no? Ni siquiera para Dios, ¿no? O sea, si tú dices, tú pensarías, bueno, Dios es el que está dando la orden, pues Dios le diría a Sara, ¿no? Oye, Sara, he pensado que... O Dios le diría a Abraham, oye, dile a Sara que... No, Sara no existe, no cuenta, ¿no? Es tremendo, ¿no? También las promesas que hace Dios, bueno, se las hace a Sara cuando le dice que ella va a tener un hijo, pero fuera de eso, las promesas son a Abraham, ¿sí? Sí, debe ser más terrible el asunto. Bueno, para Abraham, porque Abraham tenía que matar, él tenía que hacer el acto de matar a su hijo. Pero para Sara también debió haber sido un dolor tremendo, ¿no? Era su único hijo. Ahora sí que no había más posibilidad. Porque ya vamos a ver cómo Abraham sí tuvo otros hijos, pero ya los tenía guardaditos. Fíjense que me acordé de Agamemnón. Agamemnón en el sitio de Troya tuvo que ofrecer a su hija, si mal no recuerdo, y lo tuvo que hacer a escondidas de su esposa, porque los dioses exigían ese sacrificio. O sea, el sacrificio del primogénito no era algo, de hecho, aquí una de las ideas del texto es reprobar el sacrificio de seres humanos, especialmente de los primogénitos, pero parece que era algo bastante común.
De hecho, pues la muerte de los primogénitos de los egipcios, y luego que Dios dijera, esto más adelante en el Éxodo lo vamos a ver, todos los primogénitos de los israelitas deben ser sacrificados, deben ser matados, pues me pertenecen, pero les voy a dar oportunidad de que los rescaten. Es más, les voy a exigir que los rescaten. A ningún primogénito lo van a matar, a ningún primogénito humano lo van a matar, siempre tendrán que rescatarlo. Pues, pero me pertenecen. O sea, ahí hay un recuerdo de cómo en las religiones en aquella época, en esa zona, exigían la muerte del primogénito, el sacrificio del hijo primogénito. Y también de los animales. De hecho, los animales de los israelitas sí deben, los primogénitos deben ser sacrificados. ¿Sí? Yo tengo una burra, el primogénito de la burra tiene que ser sacrificado a Dios. Tengo una oveja, el primogénito de la oveja tiene que ser sacrificado. Tengo un buey, una vaca, el primogénito de la vaca tiene que ser sacrificado y así sucesivamente. Los primogénitos de todos los animales tienen que ser sacrificados, pero el del ser humano tiene que ser rescatado. Entonces, se olfatea que no era nada extraño que en aquella zona, en aquella época, se exigiera la muerte del primogénito en sacrificio a Dios. Claro, sacrificio como para agradecerle la vida, la fecundidad y pedirle por los demás, porque hubiera más fecundidad. Este texto entonces está reprobando el sacrificio humano. Pero claro, eso está en segundo plano. En primer plano es la fe. No, no la fe de Abraham, la superfe. Y no podemos hablar de la superfe de Sara porque ella ni se le preguntó, probablemente ni le dijo nada a Abraham. Tienes toda la razón. Luego en los versículos 15, 19 se habla de las nuevas promesas. Otra vez promesa de Dios a Abraham, a- a- pues por lo que acaba de hacer, ¿verdad? Juro por mí, este juro por mí, eh, pues ya se ve que no es un ángel del Señor, ¿verdad? Un ángel del Señor no le puede decir juro por mí, es más bien, el ángel del Señor pues es Dios mismo. Juro por mí, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo primogénito, te bendeciré mucho y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que están en la orilla del mar. Y aquí viene algo que no se había dicho antes, ¿eh? Tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, o sea, las ciudades de tus enemigos. No sé por qué me pienso en el sionismo contemporáneo, pero yo creo que el sionismo contemporáneo, en buena medida, religiosamente, si algo tiene de religioso el genocidio, se está basando en este tipo de promesas. Tu descendencia poseerá la puerta, o sea, en esta tierra. Que esto es nuevo, ¿no? Antes se había dicho que iba a tener una gran descendencia y que le iba a entregar la tierra, pero eso del dominio, pues ya es nuevo. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, etcétera. Eh, Abraham volvió donde estaban los muchachos, aquellos dos siervos que había llevado, se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, hasta el sur, donde ya les indiqué. Una vez fui a Beersheba, a un mercado sobre ruedas, que en medio del desierto, ¿eh? ¡Wow! Es impresionante. Bueno, hay que verlo. Abraham, y se fueron juntos. Abraham habitó en Beersheba. El griego dice, se fueron juntos al pozo del juramento, así pues bien. Aquí traduce, ¿no? A Beersheba, el pozo del juramento. To frear tu jorku, el pozo del juramento. Y Abraham habitó junto al pozo del juramento. Ya ven que Beersheba quiere decir pozo del juramento o bien los siete pozos, recordando las siete ovejas. Luego viene la descendencia de Nahor, ¿verdad? A Nahor, recuerden que era el hermano de Abraham, ¿verdad? Allá en Siria. Y entonces se le dio la noticia a Abraham, Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor.
tu hermano Nahor. Uz, su primogénito, Buz, su hermano del primogénito, Kemuel, padre Aram, Ox, el primogénito, Baux, su hermano, bueno, perdón, es lo mismo nada más que en griego. Kesed, Jaso, Pildas, Yidlaf y Betuel. Es Betuel. Este Betuel pues viene a ser hijo de Nahor, ¿verdad? Hijo de Nahor, o sea, sobrino de, de Abraham. Betuel engendró a Rebeca. Bueno, esta genealogía dice así, ¿verdad? Nahor, padre de Betuel, Betuel, padre de Rebeca. Rebeca va a ser la esposa de Isaac, ¿verdad? Milca dio a luz estos 8 hijos a Nahor, hermano de Abraham. También su concubina, de nombre Reumá, dio a luz a Tebach, Gahan, Tajas y Maaca. O sea, 12 hijos, ¿verdad? 8 y 4, 12. Digamos que es un paradigma, ¿no? A cubrir. Los hijos, son los hijos de la descendencia de Nahor, el hermano de Abraham. Pero aquí lo importante, hay que recordar que aquí se presenta a Batuel como hijo de Nahor y Rebeca como hija de Betuel. Entonces, Batuel viene a ser sobrino de Abraham y Rebeca su sobrina nieta, ¿verdad? En otra genealogía, Rebeca va a ser hija de Nahor, directa, o sea, no sobrina nieta, sino sobrina de Abraham. Pero bueno, así están, tienen sus diferencias las genealogías. Eh, Luego viene la muerte y sepultura de Sara. En el capítulo 23, Sara vivió 127 años. Esos fueron los años de la vida de Sara. Murió en Kiriat Arba, que es Hebrón. Hebrón o Hebrón, lo mismo. Más bien hay que pronunciar Hebrón porque esa H se pronuncia. Eh, Aquí está Beersheba, en el sur, donde estoy poniendo la manita. Acá está Hebrón. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Me quedó muy grandote. Bueno, aquí está Beersheba, el pozo del juramento, y hacia el norte está Hebrón, Hebrón, o Kiriat Arba, que quiere decir las 4 ciudades. Mamre está entre signos de interrogación, porque a lo mejor era ahí Mamre. Ahorita vamos a ver la importancia de ese lugar. Y más al norte, pues está Salem, ¿verdad? Donde pudo haber sido Moria. Eh, bueno, vuelvo al texto. Aquí está, Sara murió en Kiriat Arba, ¿verdad? Que es la ciudad de las 4 ciudades, que es Hebrón, ¿verdad? Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Abraham se levantó ante la difunta y dijo a los hijos de Het, a los hititas. Aquí parece que los hititas tienen poco que ver, pero bueno, los hititas son los de Asia Menor, pero en alguna ocasión controlaron Canaán y es posible que hubiera descendientes de los hititas en la zona. Entonces Abraham fue y negoció con ellos para que le vendieran un sepulcro para sepultar a Sara. Este texto es muy tratado en los comentaristas como, bueno, se trata de la primera posesión de tierra que tiene Abraham, porque no era dueño de nada. Abimelech lo había dejado estar ahí, pero no tenía posesiones. Y entonces este sepulcro es la primera posesión de Abraham. Ya vamos a ver que no tiene que comprar un terrenito que está al lado del sepulcro. Y entonces ese terrenito y esa cueva van a servir para tumba y va a ser su primera posesión de Abraham. Como un adelanto de toda esta tierra te la voy a dar en posesión.
Bueno, pues no tenía nada, ya estaba bien viejito Abraham. Ya más adelante se va, un poquito más adelante se narra su muerte. Estaba bien viejito y no tenía tierra y tenía un hijo, que era Isaac. Entonces, cuando se muere Sara, eh, va con los nativos de ahí, soy extranjero. Esta es una manera de negociar muy árabe, fíjense, muy así de ese estilo, que dicen las cosas no de manera hipócrita, pero tienen una manera de, de vender, de hacer negocios, sin querer queriendo, como diría el chavo. Fíjense por qué lo digo. Soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme una propiedad sepulcral entre ustedes. Enterraré a mi muerta ante mí. Los hijos de Het, los hititas, respondieron a Abraham: Escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de los sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que tierres a tu difunta. O sea, le están diciendo, pues sí, puedes enterrarla en cualquier tumba, ¿verdad? Porque pidió una tumba, pues sí, puedes enterrarla en cualquiera. Pero entre paréntesis le están diciendo, no te vamos a vender, no te vamos a vender un sepulcro, te vamos a prestar un lugar donde puedas poner a tu difunta. Abraham se levantó, se postró ante el pueblo de la tierra, los hijos de Het, y les dijo: Si es voluntad que sepulte a mi difunta ante mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpelá que le pertenece, que está en el extremo del campo. Quiero la cueva esa, no cualquiera, quiero esa, y quiero que me la dé. Que me lo dé por dinero, como propiedad sepulcral. O sea, no que me dejen enterrar ahí a mi muerta, que me la venda. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Efrón, el eteo, el hitita, respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por las puertas de la ciudad. No, señor mío, le dice Efrón. Escúchame, te daré mi campo y la cueva que está en él. O sea, no nada más el campo, la cueva, también el campo. Te la entrego ante los ojos de los hijos de mi pueblo. Te la entrego, entierra a tu difunta. No le dice te la vendo, ¿eh? Pero Abraham ya ha dicho, yo quiero comprar la cueva. Dice, no, pero es que la cueva va con el campo que está ahí al lado. Eh, no es claro el pelao, pero es un tipo de cortesía árabe, ¿no? Abraham se postró ante el pueblo de la tierra y dijo a Efrón: a oídos del pueblo, te suplico que me escuches. Daré el dinero del campo. Ok, ok. Te compro la cueva y te compro el campo, pero me los vendes. Entonces, tómalo de mí y yo sepultaría allí a mi difunta. Es decir, Abraham no planteó él comprar el campo, nada más el sepulcro. Le dijeron, te prestamos. No, es que quiero comprarlo. Sí, pero está junto con el campo. Ah, pues compro el campo y la cueva, pero pues, quiero, con dinero. Efrón respondió a Abraham: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 monedas de plata. ¿Quién sabe cuánto sea eso, verdad? Porque podrían ser monedas muy pequeñas. Eh, no sabemos. Monedas, shekel, dice 100 shekels, es la moneda de Israel en la actualidad, el shekel. Y shekel quiere decir peso, exactamente lo mismo, peso. El verbo shakal es el verbo pesar. eh, 400 pesos de plata, pero quién sabe cuánto era una moneda, o sea, cuánto era el peso, ¿no? Cuánto pesaba el peso de plata. Total que Abraham lo pagó y ya fue suyo el campo. ¿Por qué ese campo es importante? Porque es, digamos, la primera propiedad que tiene Abraham en la tierra prometida. Y en ese campo, en esa cueva, va a ser sepultado él, ¿verdad? Más adelante, más después. Y también va a ser sepultado Isaac. Y también va a ser sepultado, creo que Rebeca. Y también Jacob y Lía. Raquel no, Raquel, la esposa amada de Jacob, ella murió en Belén y quedó ahí sepultada en Belén. Y a las entradas de Belén está su cueva, su tumba. Pero Lía, la otra esposa, la hermana de Raquel, sí quedó sepultada aquí en esta misma cueva, ¿verdad?
Bueno, eh, en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamre, que está frente a Mamre. Pero sí, no sabemos dónde está eh, Mamre. No sabemos dónde está Macpelá, no sabemos dónde está Mamre. Está en Hebrón, sí, ok, está en Hebrón, ya nos lo dijeron eso, pero vamos a poner, ahí está Hebrón. Y entonces, ¿dónde queda Mamre? Para acá, para acá, para acá, para acá. Pues cerca de Hebrón, cerca de Hebrón, es lo que sabemos. Por eso me ponen aquí con Mamre con signo de interrogación. No, no sabemos dónde estaba Mamre exactamente. Bueno, este, ya está. Luego viene eh, el casamiento de Isaac. El casamiento de Isaac es una narración muy, muy larga, muy larga. Ah, no, sí, tremendamente larga, un poco tediosa desde mi punto de vista, está fea, mal lograda por ser tan repetitiva, pero sin duda ya la conocen. Eh, Abraham está muy, muy anciano y entonces le pide a uno de sus siervos, y no dice el nombre, pero probablemente es Eliezer, aquel que iba a heredar. Si no tengo hijos y uno de mis siervos me va a heredar, Eliezer, el mayordomo, el principal. Y entonces era viejo y entrado en años, y entonces seguramente Abraham ya está oliéndose su muerte, ya está viendo que ya no da para más, ¿verdad? Y entonces lo hace jurar al siervo que no tomarás para mi hijo mujer de entre los hijos de los cananeos, sino que, o sea, de los amorreos, sino que vas a tomar entre mis parientes, o sea, tendrás que ir a Siria, a Siria, a Harán, donde él se había separado de su papá y todo eso. Y entonces le dice, sí, pero tal vez le dice el cielo, la mujer tal vez no quiera venir. O sea, sí, tal vez acepte el matrimonio, pero que tu hijo vaya a casarse allá. Eh, lo normal. Eh, ¿Debo llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, no, mi hijo no se va de aquí, ¿verdad? Que venga la esposa. Oye, pero si encuentro a la esposa, pero la esposa no quiere venir, bueno, entonces mira, si la esposa no quiere venir, estás libre de tu juramento, ¿verdad? Entonces el siervo, quedas libre de tu juramento. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de Abraham, es un eufemismo por los testículos, es una manera de jurar, ¿no? Y prácticamente todos los comentarios dicen ese, ahí está hablando de una solemnidad del juramento, por la vida de Abraham, que voy a hacer lo que me estás mandando, ¿verdad? Y entonces el siervo se va con una gran comitiva, 10 camellos, etcétera, muchas riquezas, y se va. Y entonces dice, bueno, pues llega al ojo, es un viaje que se avienta larguísimo, vamos a ver otra vez el mapa, ¿no? Eh, es un viaje larguísimo. Miren, aquí está Beersheba, aquí es Hebrón, aquí es Betel, Siquén, Megiddo. Bueno, aquí ya nos aventamos 200 kilómetros, 300 kilómetros de Beersheba hasta Hazor. Y luego de ahí hay que ir hasta, bueno, voy a ser más chico para que se aprecie, o hasta, hasta Padam, Te acabé de calificar, pero me falta un examen. hasta acá tiene que venir el siervo, Padam Aram. Entonces es un recorrido de 1000 kilómetros, 1000 kilómetros. Y aquí el narrador se salta eso, pues en dos versículos, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, salió
Tomó consigo 10 camellos, señor, otro día se levantó y se dirigió a Mesopotamia, la ciudad de Nahor. Al atardecer hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al tiempo que salen por agua. Y entonces el siervo dice, bueno, voy a pedirle a la muchacha que vea que está guapa y que está bien, que es decente, le voy a pedir que me dé agua. Y si me da agua a mí y a los camellos, de buen humor, voy a pensar que esa es la indicada, ¿verdad? Y que sea la joven a quien diga, inclina tu jarro para que yo beba y me responda, bebe, y también los camellos. Ah, entonces esa va a ser la que tú me dices, le está hablando a Dios, es la que tú me dices que es para el hijo de mi amo, ¿verdad? Y sí, sale Rebeca, y aquí dice, salió Rebeca, hija de Betuel, hijo, hijo de Milca, mujer de Nahor, este, pues sí, nieta de Nahor, ¿no? Que era el hermano de Abraham. Y entonces la joven era de muy buena apariencia, virgen, ningún varón la había conocido, bajó a la fuente, llenó el jarro y subió. El siervo le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu jarro. Ella dijo, bebe, señor mío. Apresuró, bajó su jarro, su mano, le dio de beber. Cuando terminó de darle de beber, dijo, también tus camellos sacaré agua hasta que terminen de beber. 10 camellos. La pobre muchacha, así que se aventó un buen trabajo. Eh, un camello se avienta 3 cubetas de 20 litros de agua, y luego después de ese viaje. Y 10 camellos, no, sí, hizo trabajo, Rebeca. El hombre la observaba en silencio para ver si iba bien el asunto o no, ¿verdad? Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro de medio ciclo, de medio peso, y 2 brazaletes de oro, dos, eh, dice un anillo de oro de medio ciclo. Sí, dice de oro de medio ciclo. Y fíjense que aquí dice de oro de medio ciclo y lo colocó en la nariz de Rebeca, porque era un anillo para la nariz. Eso le añade el Pentateuco samaritano. En la Biblia de Jerusalén del 75 también añade y lo colocó en la nariz, porque en el verso 47, hablando de ese mismo anillo, dice, este, le pregunté quién es, ella respondió, hija de Betuel, hija de Nahor, que le dio a luz Milca. Yo puse el anillo en su nariz, es cuando está narrando el siervo. Entonces, pues sí, es un anillo para la nariz. Claro que aquí en el versículo 22, me parece que es, no lo dice, no dice que sea para la nariz, pero lo añade el Pentateuco samaritano y algunas otras traducciones modernas, como la Biblia de Jerusalén. Bueno, eso no es tan trascendente. Y luego, ¿de quién eres hija? Por favor, házmelo saber, ¿verdad? Y entonces ella le respondió, soy hija de Betuel, ¿verdad? Eh, ¿verdad? A ver, tenemos paja para tus animales. El hombre se postró y adoró al Señor. Dijo, bendito sea el Señor Dios de mi padre Abraham, pues no retiró su misericordia y su fidelidad, etcétera. Y luego la joven corrió a casa de su madre, de su madre. Esto quiere decir que su padre había muerto, Betuel, ¿no? A casa de su madre, y anunció estas cosas. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Su hermano era Labán. Labán corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Se entiende pues que su padre había muerto, porque si es el hermano el que va a hacer las negociaciones, y salió afuera, corrió, sí, porque pues yo había el dinerito que traía aquel señor, ¿verdad? Nada más con el anillito de oro que tenía en su nariz Rebeca. Este muchacho Labán pues, era bien abusado. Ya después vamos a volver a oír hablar de él cuando vuelve, Jacob, hijo de Isaac, muchos años después, vuelve allá huyendo también a tomar esposa, y se casa con Raquel, hija de Labán, y con Lía, hija de Labán. Y era ladino el Labán, porque
le puso, ¿se acuerdan? Le puso por esposa en la noche de bodas, después de que había servido 7 años Jacob, le puso en la cama a Lía. Y Jacob había trabajado 7 años por Raquel, estaba enamorado de Raquel, pero cómo estaba de pipa ese tal Jacob, que no se dio cuenta sino hasta la mañana siguiente que no era Raquel, sino Lía, y va con Labán y dice, ¿qué me hiciste? Ah, es que no te voy a dar a la pequeña antes de darte a la grande, pero sírveme otros 7 años y te doy a la chica. Sí. Y aquí ya se ve que vio el dinerito y se fue a hacer el negocio. En cuanto vio el anillo y los brazaletes en la mano de su hermana y cuando escuchó las palabras de su hermana Rebeca, etcétera, se fue. Dijo al siervo, entra, bendito sea el Señor, ¿por qué estás de pie afuera? He limpiado la casa, etcétera. Entonces el hombre ya le dice todo lo que pasó, no como merece a que exponga mis asuntos, ¿verdad? Soy siervo de Abraham, él es muy rico, tiene un solo hijo y quiero buscar esposa para él. Entonces yo imaginé que la muchacha que me diera de beber y que diera los camellos y entonces resultó que Sara lo hizo, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez la muchacha no quiera ir, pero entonces ya me regreso y ya. Y entonces Labán, el hermano de Rebeca, dice, bueno, mira, pues es cosa de Dios, ¿verdad? ¿Quién se va a oponer a esto? Está clarísimo que es cosa de Dios. Y entonces, está bien que se case. Y entonces Labán le dice, bueno, sí, nada más que se tiene que ir conmigo. ¿Mm? Ay, aquí está. La historia es larguísima porque la repite varias veces el siervo, ¿no? Todo lo que había pensado, lo que había acontecido, etcétera. Eh, Dice, ahora, si quieren mostrar amor y sinceridad a mi Señor, díganmelo, y si no, háganmelo saber para que me regrese a la derecha o a la izquierda. ¿Se va a venir Rebeca conmigo, sí o no? Y entonces Labán y Betuel respondieron. Aquí Betuel, pues resulta que no estaba muerto. ¿Quién sabe por qué Labán está tomando la iniciativa si su padre Betuel vive? Ahora, bueno, es posible que en realidad este Betuel sea hermano de Labán, otro de los hijos de Nahor y hermano también de Rebeca, ¿verdad? Eh, Porque aquí aparece junto a Labán, como si fuera tan importante como él, cuando es su padre. Pero más bien aquí parece que es hermano de Labán y por tanto también hermano de Rebeca. Es que hay dos genealogías, ¿verdad? Que ellos son hijos de Nahor, es decir, primos sobrinos de Abraham, o que Nahor engendró a Betuel y Betuel a Labán y a Rebeca, etcétera. Pero aquí está muy raro que Betuel esté en segundo lugar junto con Labán, ¿no? Y entonces, que diga ella, ¿verdad? Se postró, sacó utensilios de plata, les hizo más regalos, comieron y bebieron, etcétera. Eh, la muchacha se quedará unos días con nosotros, tal vez 10, después se irá. Y él les dijo, no me retrasen, pues el Señor ha hecho exitoso mi camino, envíenme para que me vaya con mi Señor. Dijo, bueno, vamos a preguntarle a la muchacha qué es lo que quiere. Y le preguntaré, ¿te vas a ir con este hombre? Y yo, me voy, pues me voy. La Rebeca, ¿verdad? Y entonces enviaron a su hermana Rebeca con su nodriza, etcétera, para que se fuera con Abraham, sí, con Isaac. Después ya va de regreso, va al siervo de regreso, pero ahora va con Rebeca. Y las doncellas se levantaron, montaron los camellos, etcétera. Isaac había regresado al pozo de Lahai Roy y habitaba en la tierra de Negev. Isaac salió a meditar al campo, al atardecer levantó sus ojos y vio que venían unos camellos. Aquí lo raro es que eh, el siervo no haya ido con Abraham, era lo lógico. Abraham lo había enviado, había hecho un juramento con Abraham, él tenía que llegar con Abraham, pero yo creo que Abraham ya había muerto, porque cuando se fue,
Abraham ya estaba en las últimas. Se supone que le hizo jurar solemnemente que él iba a tomar esposa para su hijo de allá. Y yo creo que Abraham murió. Aquí no me lo han dicho, pero ya se huele que Abraham estaba muerto. Y entonces por eso el siervo va directamente con Isaac, ¿verdad? Eh, de hecho, fíjense, le preguntó al siervo, ¿quién es ese hombre que llega del campo a nuestro encuentro? A Rebeca le está preguntando al siervo. El siervo, fíjense que no le quieren decir nunca su nombre, ¿eh? Bueno, el siervo respondió, es mi señor, que su señor es Abraham. Pero aquí seguramente ya se entiende que Abraham está muerto. Por eso ahora el señor es Isaac. Y entonces se pone el velo, etcétera, y ya. Pues su mujer de Isaac, Isaac se consoló de la muerte de su madre, de Sara. Y luego ya es el epílogo de la historia de Abraham, en el capítulo 25, 1:18, que habla de otros hijos de Abraham. Ah, canijillo muchacho, ¿eh? Otros hijos de Abraham. Abraham ya está muerto, pero aquí me dan la noticia de otros hijos. Abraham volvió a tomar una esposa, su nombre era Ketura. A ver, háganme reír. Abraham tenía 120 años, 130 años. Ya estaba, que tomó otra esposa. Y él dijo, no, si yo ya soy viejo, no puedo tener un hijo. Y fue milagrosa la concepción de Isaac. Ahora nos da la noticia que tuvo otra esposa llamada Ketura. Le dio a luz a Simran, Yoksam, Medan. A Midian o Madian. Madian o Midian es lo mismo, ¿no? Eh, este va a ser importante, ¿eh? Son hijos de Abraham, los madianitas, hijos de Abraham, porque después Moisés se va a casar con una madianita, ¿eh? Y su suegro va a ser Jetro, sacerdote de Madián. Emparentados con los descendientes de Abraham por la línea de una otra esposa llamada Ketura, ¿verdad? Aquí está, cuando los hijos de Abraham, de Abraham por medio de Ketura, y el más importante que hay que rescatar es Madián. Y esas tribus árabes de la zona, del sur de del Sinaí y del oeste de la península arábiga. Bueno, a los hijos de las concubinas que Abraham tenía les dio regalos, pero los no, nadie va a heredar con mi hijo Isaac, ¿verdad? Pero bueno. Y luego viene ya la muerte de Abraham, ¿verdad? Fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Pues sí, pues, pero ya cuando se fue Isaac, cuando se fue el siervo, pues Abraham ya estaba en las últimas. Y no sabemos cuándo fue lo del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Sabemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. De manera que Abraham murió cuando Isaac tenía 75 años, pero ya no hay que hacer mucho caso porque ya no cuadran las edades, ¿verdad? Si Isaac se iba a casar y se casó cuando Abraham tenía 75 años, pues Isaac tenía 75 años, ya no era. Bueno, pues eso me da ánimos a mí, pero yo no muchos ánimos, porque imagínense casarse a los 75 años. Entonces, bueno, esa es como que está en cursiva, es una tradición sacerdotal, ¿no? Aumenta mucho no hay que hacerle mucho caso a los años, ¿verdad? Y entonces dice que los hijos de Isaac e Ismael se los sepultaron en la cueva de Macpelá, donde estaba Sara. Pero los hijos de Ismael pues ya no estaban con Abraham, ¿verdad? Quizá porque los mencionan otra vez
como si se hubieran puesto de acuerdo, pero pues seguramente no vivían de acuerdo los árabes con los israelitas, ¿verdad? Y luego viene la genealogía de Ismael. ¿Mm? De Ismael, pues son los árabes, la península arábiga, ¿verdad? Nebayot, Kedar, Abdel, Nibsan, Misma, Duma, Maasam, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Kefma. Por sus aldeas y sus campamentos, muchos de esos también son 12, ¿ven? En realidad son lugares o tribus más que personas en concreto. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Bueno, y aquí acaba ya nuestra historia. Aquí ya acaba nuestra historia. Aquí acaba el ciclo de Abraham. Llegamos al final del ciclo de Abraham. Como ven, a matacaballo, pero llegamos. Ciclo de Abraham. Hay otras. El otro ciclo es el de Isaac, que lo vamos a juntar con el de Jacob, porque ya empezamos el ciclo de Isaac. Pero el ciclo de Isaac en realidad está a caballo entre Abraham y Jacob, entre Abraham y Jacob. Eh, y es muy corto. O sea, la próxima semana vamos a ver un capítulo referente a Isaac y luego ya se muere. Y lo más importante de Isaac son sus dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan que eran gemelos, que Esaú era el mayor, pero Jacob le agarró el talón, etcétera? Y luego el pleito entre los dos, porque Isaac prefería a Esaú, al primogénito, pero Rebeca prefería a Jacob. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana. Y entonces es el ciclo de Jacob, que vamos a dedicarle 2 semanas, y luego viene el ciclo de José. Y con eso ya, hijo de Jacob, ¿verdad? José, hijo de Jacob, José el soñador, le dedicamos 1 semana y terminamos con ello el libro del Génesis. Pero entonces estamos en el corazón del libro del Génesis, con el ciclo de Abraham, que yo creo que sí es el más importante de todos, porque Abraham es el padre de la fe. Él recibió las promesas y luego, pues, dice que en realidad, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, Abraham es muy poco mencionado. Cuando se habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues sí, varias veces se habla, o muchas veces se habla de eso, pero la historia de Abraham, la personalidad de Abraham, ni la de Jacob, ni la de José, ni la de... No. En realidad, como les decía al principio de este curso, todo el Génesis es un poco, bueno, no es un poco, todo el Génesis es introducción a el Éxodo. Y el Éxodo abarca Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo eso es el Éxodo. Se llama Éxodo el segundo libro, pero Levítico, Números, Deuteronomio son libros que giran en torno al Éxodo. Y entonces todo lo que está antes del Éxodo es una introducción. Miren, el Éxodo pudo haber sido lo que históricamente pudo haber sido el Éxodo, pues debió haber sido a mediados del siglo XIII antes de Cristo, según los historiadores, los arqueólogos, siglo XIII antes de Cristo, o sea, 1250 antes de Cristo, podemos ubicar a Moisés en la historia. Bueno, Abraham es 1850 años antes de Cristo, es mucho más antes, porque a Abraham se le dijo, ¿se acuerdan? Tu descendencia estará en Egipto esclavizada durante 400 años. Y pues cuadra, porque si le suman los años de Abraham, Isaac y Jacob, son 3 generaciones, póngale que sean 100 años, 400 años en esclavitud, pues son 500 años en Egipto, bueno, 500 años desde Abraham hasta la Pascua, pues más o menos cuadra. Podríamos pensar que estuvieron en Egipto sin ser esclavos 100 años y después fueron esclavizados. Entonces son 600 años de Abraham a la salida de Egipto. 600 años es más o menos. Pues en aquella época en que, bueno, al principio no había escritura, no tenían escritura. ¿Cómo en la época de Moisés, del Éxodo, se iban a acordar de Abraham?
600 años antes. A nosotros si nos dicen, a ver, ¿qué pasaba en la Ciudad de México hace 600 años? Hace 600 años era el año 1000, eh, estamos en el año 2025, tenemos el año 1425, 600 años. Pues sabemos un poquito más que nada, pero muy poquito más que nada. Y eso que ya había escritura y los códices y cuánta cosa. Pero bueno, 1425, pues tenía 100 años dada Tenochtitlán, el, el Atlatoani pudo haber sido Icoatl o Chimalpopoca, cuando se pelearon los aztecas con los tlatelolcas, cuando reconquistaron Tlatelolco. No sabemos prácticamente nada, ¿no? Ahora vámonos a 1250 años antes de Cristo. ¿Qué sabían ellos lo que había pasado en 1850 años antes de Cristo? ¿Ven? Entonces, en realidad, a partir de la experiencia del Éxodo, se reconstruye todo el pasado de Israel. Eh, es como un monte, el Éxodo es como un monte en el que el israelita se sube y mira hacia atrás para recuperar su pasado. Pero a partir de ahí, del Éxodo, es cuando se reconstruye lo que había pasado con Abraham y una tradición que ya hemos visto que son tradiciones muy antiguas, a veces dobleteadas, tripleteadas, no siempre bien conexas, etcétera. Pero ahora les voy a decir otra cosa. En el 1250 años antes de Cristo no se escribe nada de la Biblia. Todo esto que estamos viviendo se escribió en el 650 antes de Cristo. O sea, 1200 años después de Abraham, Isaac, Jacob. O sea que leer estos libros con la idea de que esto es historia y así pasa, es iluso, es no entender. La idea del texto, eso sí, la idea del texto es que Dios va guiando la historia, fíjense. Dios escogió a Abraham, Dios le dio un hijo, Dios le hizo la promesa, le dio un hijo, etcétera. Y el hijo, ¿cómo se casa? ¿Cómo se casa Isaac? Pues porque Dios guió al siervo y porque todo es la conducción divina de la historia, que en cristiano se dice la providencia, el cuidado de Dios de ir guiando la historia. De eso se trata el Génesis, más que de historia real, concreta. Es muy interesante ver cómo pues hay tradiciones y cómo se van armando, lo que están diciendo, pero lo más importante es el sentido, la idea de lo que dicen estas historias y estas tradiciones. Y es lo que hay que hacer hincapié. Claro, los libros de historia y los comentarios del Génesis siempre van a estar buscando de la posibilidad de que pudo haber sido así porque hay unos textos en una piedra allí en Moab que dicen el nombre Abraham. Entonces sí pudo haber, pues sí, claro, el nombre existía, el nombre Isaac, el nombre Jacob, y los nombres ya más de los ismaelitas y esto último, pues sí se refieren a tribus que existían, que es muy cómodo decir, pues es que son hijos de Nahor, o hijos de Keturá, la concubina, o la segunda esposa o la tercera esposa de Abraham, ¿verdad? Eh, pero todo esto nos da cierta plausibilidad histórica, mucho más que una exactitud histórica. Y estoy hablando del Génesis en general. Maestro, Hablemos del Éxodo, pero ya estamos en una zona mucho más cercana, en el Éxodo. ¿Sí, Jerónimo? quería nomás preguntarle entre lo de en el capítulo 22, en el sacrificio que dijo, toma a tu hijo, tu unigénito, el que tanto amas, al que amas, a Isaac, ve a la tierra, es el país de Moria, decía, ¿verdad? Sí. Y Moria es que no es visión. Sí, sí, Moria viene a ser un derivado de un participio jifil del verbo ver. Es Gil, ¿no?
sí, del verbo raá, que es ver, Ah, moría. Claro que es el país de Moria, pues quién sabe cuál sea, no tenemos noticia, ¿no? De dónde sea el país de Moria. Ahí la peshita, o la aramea, la traducción aramea de la Biblia dice al país de los amorreos, o la tierra de los amorreos, como lo leímos, y tú sí sabes leer siriaco. sí, Y los comentaristas dicen, bueno, es que a lo mejor el siriaco entendió mejor el texto, ¿verdad? Y tanto en el griego como en eh, el griego, traducción del hebreo, como en el hebreo mismo, Moria está, ¿cómo se dice?, corrompido. Y el original debió haber sido al país de los amorreos. morreos, ¿verdad? Sí, en realidad, pues sí, pues, todo eso hacia al norte de Beersheba, pues era el país de los amorreos, lo cual no nos da mucha precisión, ¿no? La tradición de Sí, los judíos posteriores, la tradición posterior de los judíos, ubicó Moria, lo identificó con el monte Sión, con el monte de Jerusalén, donde se construyó la ciudad de Jerusalén, que conquistó David y donde Salomón construyó el templo. Pero no tenemos ninguna certeza de que ahí haya sido eh, el lugar del mm, sacrificio de mm. Isaac. Ese mapa no lo puede, va a quedar grabado acá, no, ¿verdad? Sí, todo queda, todo lo que está. Ay, qué bueno, para darle una checadita. Hebrón, Beersheba, Sí, es un programa que cuando los vea con mucho gusto les puedo compartir. Es- sí, pero es un programa muy eso es todo, poderoso maestro. que tiene estos mapas y se pueden poner todo el Antiguo Testamento, quitarlo del Génesis y poner nada más los nombres de los lugares que aparecen en Éxodo, la ruta del Éxodo o las rutas del Éxodo, o poner los nombres del Apocalipsis o de los caminos de San Pablo, los viajes de San Pablo. Podemos ir quitando y poniendo, hacer grande y chico. Es un mapa interesante. Les ofrezco ese programita cuando nos veamos. Sí, Felipe. Sí, doctor, gracias. Ahorita que mencionaba más o menos aproximándose la fecha en la que fue escrito, estamos hablando aproximadamente de 100 años en cuanto a la destrucción del primer templo. Eh, Me surge la duda sobre todo si en esta época las relaciones incestuosas son normales. Eh, ya ve que se redacta la relación entre Isaac y Rebeca, y pues ellos son primos. Y bueno, si vamos un poquito más adelante en el Antiguo Testamento, estoy en este momento recordando la relación que hay entre Lot y sus hijas. Eh, entonces, era algo normal. Sin embargo, algo que también me surge como duda, ¿qué pasa con la descendencia? Parece ser que la descendencia pues es normal en ese tenor. La descendencia de esas Sí, de estas relaciones. relaciones, pues. Pues eh, la ley mosaica, la ley del Sinaí, lo prohibió. Ahora, sabemos que toda esa ley que digamos, se avienta como si hubiera sido escrita por Dios de un plumazo en el monte Sinaí, son en realidad las leyes que fueron adquiriendo los israelitas, que fueron haciendo los israelitas, y que cuando escribieron estos relatos dijeron, todo esto lo dio Moisés, lo dio Dios a Moisés en el monte, pero son leyes muy posteriores. Y esas leyes sí prohíben la relación con la media hermana, con la mamá o con la madrastra, es decir, la esposa de mi papá, y así con la hija están estrictamente prohibidas. Pero también es cierto que a las grandes autoridades no lo consideraban tan prohibido o se consideraban poderosos para no llevarlas a cabo. Por ejemplo, eh, este hijo de David que violó a su media hermana, Tamar.
Y Tamar le dice, no me hagas esto, mejor dile a mi papá y mi papá no me va a negar, no te va a negar. Pues, si eran medios hermanos. Sí, pero ven, ahí es, la idea es que, la realidad es que una cosa es la ley que después se fue, digamos, estableciendo y que se puso como si Moisés la hubiera entregado al pueblo en el monte Sinaí, y otra cosa es la vida, ¿no? La vida práctica, cómo se fue haciendo y cómo para algunos, sobre todo para la gente con dinero, pues podía pasar por encima. Por ejemplo, David mandó matar, asesinar a Urías, porque la esposa de Urías, Betsabé, estaba embarazada de él, de David. Ah, pues ya, según la ley de Moisés había que matar a Betsabé y a David, a matarlos a apedreadas hasta que murieran, era la ley. El que se acueste con la mujer de su prójimo morirá, y la mujer que adultera también se muere. Entonces, lisa y llanamente le tocaba la muerte. Este, eh, pero ya ven que él, pues, cubrió todo, ¿no? con el asesinato de Urias, y entonces ya recibió a la pobrecita viuda en su casa. Pero es que, en primer lugar, pues los reyes tenían ciertos privilegios, como siempre, ¿no? Y también que las leyes, pues sí, se ponen como si fueran dadas por Dios a Moisés en el Sinaí cuando el Éxodo, pero en realidad las leyes son un producto de toda la evolución de la historia de Israel. Es un corpus legal que fueron haciendo y que después canonizaron artificialmente, poniéndolo como escrito por Dios en el monte Sinaí y entregado a Moisés. Pero eso, sí, hay que irse un poco al detalle para decir, oye, pues esto no funciona, no funcionaba así, ¿no? Ahora, la otra cuestión sería de que si esto se recoge muchísimos años después, y estamos hablando de Abraham de 1850 años antes de Cristo, y lo que están narrando pues son 600 años antes. La pregunta es entonces, ¿cabría la posibilidad que no existiera ningún tipo de relación entre Abraham, Isaac y Jacob? Claro que sí, claro que sí. Clarísimo. No es historia, no es historia. Y claro, si tú ves las cosas en perspectiva como lo estás haciendo, pues quién sabe qué tanto habrá de exactitud histórica en esas tradiciones. Porque si consideras que ese hecho de Abraham y Sara en Egipto, Abraham y Sara en Gerar, y luego Isaac y Rebeca en Gerar, es la misma tradición, pero desarrollada en tres diferentes caminos y que está tripleteada, si tomas ese ejemplo, pues te darás cuenta de que no hay pretensión histórica. Eh, Felipe, cuando decimos esto del Génesis, es menos grave, porque, claro, cuando empezamos a hablar ya de personajes más cercanos como Moisés, este, Sansón, Gedeón, Saúl, David, Salomón, etcétera, este, es, es- es hay más textos extrabíblicos que nos dicen hay o no hay, existió o no existió. Pero de Abraham, Isaac, Jacob no vas a encontrar absolutamente nada. Y muy probablemente es una construcción teológica, mucho menos histórica. Pero eso pasa con Jesucristo en los evangelios. ¿Hubo sermón del monte? Bueno, según Mateo, sermón del monte, según Lucas, sermón del llano, según Marcos, no hubo sermón. Según Juan, no hubo sermón del monte ni del llano. Entonces, parece más bien que es una invención del documento Q en el cual se basaron Mateo y Lucas, que es el documento Q propiamente.
Entonces, no hubo sermón, pues probablemente no. Alguien se puso a juntar dichos de Jesús, hizo una construcción, no artificial, porque basado en algunos dichos que recuperaba de Jesús, y los puso en un discurso. Sí, pero está bien. Pero comparas las bienaventuranzas de Mateo con las de Lucas y no tienen mucho que ver, ¿eh? La primera bienaventuranza, Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres. Pregunta, ¿es lo mismo pobres que pobres de espíritu? Entonces, ¿cuál de las dos? Si es que dijo una, porque eso nada más lo tienen Mateo y Lucas, si es que dijo eso, ¿cuál de las dos dijo? No lo vamos a saber, tampoco. O sea, cuando yo digo, es que es menos grave que lo digas con respecto al Génesis, bueno, pero lo mismo pasa con respecto al resto del Antiguo Testamento y lo mismo pasa con el Nuevo. Y ahí sí los cristianos dicen, ay, mamá, ¿por qué me estás poniendo en duda? No te estoy poniendo en duda nada. Lee con atención los textos y los mismos textos te plantean la duda de cómo pasó, si pasó. Ya lo hemos dicho varias veces en las conferencias. Este, los historiadores de Jesús, ahora ya no hay historiadores de Jesús, pero hace 100 años que estaban de moda las historias de Jesús basadas en los evangelios, llegaron los más sabios a las conclusiones como esta. Lo que sabemos de Jesús con certeza es que él dijo la palabra Abba. Y parece chiste, pero es que con certeza histórica no podemos decir más. Porque no, es que Mateo dice que sí, pero Lucas dice que, o Juan dice que. Y entonces, ¿cuál de las dos, o las tres, o las cuatro? Como decía hace un momento, una multiplicación, Lucas, Juan, o dos multiplicaciones, Mateo. ¿Cuántos canastos? Depende de cuántas, de qué multiplicación estemos hablando. ¿En dónde fue? Ah, pues depende de la multiplicación. Y entonces las cosas se complican. Y entonces ya no nos parece tan fácil decir, hombre, pues es que las cosas no son históricas, teológicas. Uy, por entonces Jesús vivió y Jesús predicó y Jesús hizo milagros y Jesús resucitó. Ah, ¿verdad? Entonces la Biblia no es historia, fundamentalmente, de Génesis a Apocalipsis. Es un testimonio de la fe. El Antiguo Testamento, testimonio de la fe de Israel. Nuevo Testamento, testimonio de la fe de la iglesia cristiana. Y como tal hay que leer. El que está mal queriendo ver ahí la historia tal cual, es el que lo quiere ver ahí, la historia tal cual. Ese es el tarantas que no ha entendido. Por eso puede ser chocante decir, entonces, ¿qué pasó de todo esto, Javier? Pues probablemente nada, Felipe. Probablemente Abraham, existió un Abraham o muchos o varios, probablemente hubo Isaacs, que ni conocieron a Abraham o que eran los abuelos de Abraham. Probablemente hubo Rebecas, Raqueles, Jacobes, Levís, Judas, Josés. Pero armar esa historia, mira, les voy a adelantar un dato del Éxodo. Según números, eran 3 millones más o menos de israelitas los que anduvieron 40 años por el desierto. Los arqueólogos en la actualidad dicen, una población de 3 millones de habitantes en el desierto durante 40 años tiene que haber dejado huellas arqueológicas, necesariamente. No hay ni una. Ay, entonces no hubo éxodo. Ah, ¿verdad? Bueno, la ciencia. Javier, Sí, Gerón. oye, y sobre ahí donde estaban, donde enterraron a Abraham, a su esposa, a sus familiares, tú que has andado por ahí, ¿de eso sí hay algo? Sí, Ah, está qué en bueno, Hebrón. En Hebrón está en Hebrón. sí, bueno, está la mezquita que se presume que es donde estaba la cueva de Macpelá y De Macpelá. sí,
La tumba de Abraham es un Sí, lugar musulmán, es una mezquita, lugar musulmán. solo musulmanes. Sí, se visita en la actualidad. Bueno, a ver cuándo vamos, ¿eh? A ver cuándo vamos. Prepárate. No, no, yo no tengo muchas ganas de ir a Israel. No tengo muchas ganas de ir a Israel. Nunca he tenido ganas, pero ahora menos. Una vez estaba en Jericó y le dije a los muchachos, iban conmigo unos del Opus Dei, de esos muchachos que andaban jalándose para ser supernumerarios, esas cosas consagrados. E iba un cura, un sacerdote recién doctorado en Roma, iba como director espiritual del grupo, y yo era el guía. Y estábamos en Jericó, y les digo, miren, aquí en zona arqueológica, aquí ven ese muro, esos restos de tabique que se ven, como una pared de tabique grande, como de adobe, que es parte de una montaña, pero se veían dibujados los tabiques. Esa corresponde a la muralla que se derribó cuando llegaron los israelitas. Ven que tocaron las trompetas, el arca de la alianza dio 7 vueltas a la ciudad y se derrumbaron las murallas. Esas son. Ay, digo, bueno, bueno, bueno. Los estudios arqueológicos más modernos dicen que esas murallas se cayeron 200 años antes de que llegaran los israelitas. Es decir, en el año 1450 antes de Cristo. Jericó estaba abandonada 1450 años antes de Cristo. Y que esas murallas se derrumbaron por un temblor. Y entonces me dicen los muchachos y el sacerdote me dice, no, no. Dije, bueno, miren, eso es lo que dice la arqueología. Y no es uno, los estudios arqueológicos son así. No, pero la Biblia dice otra cosa. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que no voy a dejar la Biblia por creerle a un arqueólogo, porque la ciencia está evolucionando. Igual me encuentro otros arqueólogos dentro de 200 años que van a decir, sí, cierto, sí, son de esa época. Pero la arqueología moderna dice que no, con todas las pruebas que han hecho, de- que tiene la arqueología moderna, la ciencia moderna, y dicen que esas murallas, que Jericó estaba abandonado cuando llegaron los israelitas. Entonces, la otra posibilidad es que nosotros estemos leyendo mal la Biblia y que queramos ver en esas narraciones hechos y acontecimientos históricos, reales y precisos. ¿Y qué tal si la Biblia lo que nos está queriendo decir es, Dios iba delante del pueblo preparando la entrada de los israelitas? ¿Y qué tal si es eso lo que quiere decir? Y significa una batalla apoteósica que no existió, pero lo que nos está queriendo decir es Dios preparó la entrada de su pueblo en la tierra prometida. A lo mejor estamos leyendo mal la Biblia nosotros. Ahí ustedes agarren el patín que quieran, y casi me cuecen con su recién doctorado. Es que el doctor era doctor en teología, no en Biblia. Y en Biblia estamos acostumbrados a esto que estoy diciendo. Es chocante, pero no tenemos una cara Javier, lógica del Éxodo y de están Jericó. también. Tenemos pruebas de que Jericó, pues la ciencia dice esto. Oye, la ciencia puede cambiar, sí, pero hasta ese momento las pruebas de carbono 14 y las pruebas, 1000 pruebas que hay arqueológicas, dicen esto y esto. Sorry. Podemos echarle tierra a la ciencia y leer la Biblia ingenuamente. O podemos no echarle tierra a la ciencia y permitir que la ciencia cuestione nuestra manera de leer la Biblia. Sí, perdón, perdón, Jerónimo. Sí, maestro, es que una cosa es lo que a veces se cuenta y otra cosa es lo que yendo uno a la fuente, como dice, a la raíz, y también ver la relación en que hay entre una época y otra, y también la evolución en las etapas que ha tenido también todos estos acontecimientos. Algo parece que también hay capas, ¿verdad?
hay unas capas muy profundas, primitivas, y luego la relación después, ya los escritores también, como hemos venido mirando diferentes tradiciones, pero hay un estrato, una raíz fundante, podemos decir, y eso pues como que sigue continuando. Y cuando la ve uno externamente, pues llega uno a todas esas cosas incoherentes y a veces tergiversantes de la misma lectura de la escritura. Sí, a veces uno se confunde, pero como les decía hace un momento, Jerónimo, uno puede echarle tierra a la ciencia y decir, ahí está la Biblia, y cerramos los ojos y así como dice la Biblia. La otra es, pues, permitir que los descubrimientos científicos cuestionen nuestra manera de leer la Biblia. ¿Qué tal si la Biblia no dice mentiras porque no está dando clases de historia y está queriendo decir otra cosa? Cuando el Papa León XIII, predecesor de nuestro actual Papa León XIV, él escribió, León XIII, la primera gran encíclica de las ciencias bíblicas, León XIII, la primera gran encíclica de las ciencias bíblicas. Y él dice, con otras palabras, pero dice esto, la Biblia no tiene errores, tiene muchos errores de nivel científico. Sí, tiene errores que no coincide lo que dice con lo que pasó y con lo que es, pero no era su objetivo. Su objetivo es hablar a la fe, a los creyentes, y en eso no se equivoca. Entonces sí se equivoca, pero no se equivoca. Y es el primer papa que acepta que la Biblia tiene errores. Y dice, la Biblia no tiene errores, pero aceptando que tiene errores. O sea, la Biblia no dice las cosas a nivel científico. No es el interés de la Biblia. Es lo que dice el Papa León XIII. Entonces dice, no tiene errores porque no es esa la afirmación central de la Biblia, pero sí tiene errores pues porque ellos hablaban conforme a la ciencia de su época. Fíjate que ahí en Jericó, ya que estamos en eso, los arqueólogos dicen que está la ciudad más antigua de la zona, conocida 10.000 años antes de Cristo. O sea, la torre esa famosa que se ve en las diapositivas, ustedes ponen Jericó, zona arqueológica, y van a ver una torre cilíndrica de piedra, y parece que no era una torre defensiva, sino un granero, de 10.000 años antes de Cristo. Eso los arqueólogos saben con todos sus métodos químicos y físicos y biológicos, saben datarlo. Oye, pero si hubo habitantes de Jericó 10.000 años antes de Cristo, entonces la creación no pasó en el año 4.000 antes de Cristo, porque la Biblia dice que, ya ven, la genealogía podemos seguirla de Adán hasta Abraham, son 4.000 años. Entonces, la Torre de Jericó la hicieron antes de Abraham. No, es que estamos haciendo a la Biblia un libro de historia o de ciencia, y no es eso. Entonces, sí, hay que dejarse interpelar. Hay que leer la Biblia, yo digo, siempre hay que leer la Biblia con inteligencia. Ese es el cariño que le podemos tener a la Biblia, leerla con inteligencia, haciéndole preguntas. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué esto así? Y después dices que esto así. Y eso nos va a llevar a plantear hipótesis que tenemos que plantear normal y naturalmente. Y eso nos va a llevar a revisar nuestra manera de leer la Biblia. Yo en una de mis conferencias me peleé con una amiga de cuando yo tenía 15 años, hace 51 años, una amiguita que hasta novios éramos. Y me la encontré después de 50 años de no vernos, me la encontré y vino a una de mis conferencias y me dijo, no, Javier, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice las cosas tal como pasaron. Yo dije, wow, wow. Todavía hay mucha gente que lo cree así. Mucha gente que lo cree así. Entonces, leer la Biblia con atención es peligroso para quien la lee con atención. Entonces, por eso hay mucho temor de leer la Biblia, ¿eh?
y más desgraciadamente en la Iglesia Católica que en la Iglesia Protestante. No te leas la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, porque te genera muchas dudas. No, también el Nuevo, si lo lees como atención, también te genera muchas dudas. Claro que sí, pero entonces no la leemos y a ver lo que nos diga el Padre Jerónimo en la misa y le hacemos caso, pero no leemos directamente el texto. Yo creo que tampoco es la idea, ¿no? Sobre todo el Concilio Vaticano II para los católicos ya impulsó mucho la lectura y el estudio de la Biblia en todos los niveles. Esto hicieron los protestantes. El Vaticano II lo dijo 400 años después que la Reforma Protestante. Pues sí, los católicos van un poco atrás de los protestantes, pero nunca es tarde, ¿no? Nosotros sí podemos leer la Biblia abiertamente, con espíritu inteligente, ¿no? 9:03.